de acuerdo a la información que tenemos del centro de vacunación, tenemos más de 9.600 vacunados con una dosis y casi 5.600 vacunados con segunda dosis. Nosotros necesitaríamos tener más de 10.000 vacunados con las dos dosis como para decir que estaríamos fuera de riesgo con esta tercera ola que se está hablando y que se espera que la va a producir la variable Delta. Nuestro sensor generalmente es la ciudad de Bahía Blanca, puesto que cuando empiezan, digamos, el gran número de casos en Bahía Blanca, al partido llega aproximadamente entre 15 días y un mes después. Estuvimos en riesgo, como todos saben, ha venido gente que ha estado en contacto con los casos de estos dos ciudadanos filipinos que estuvieron alojados en Bahía Blanca, que se había compartido el avión. Tuvimos gente del partido que ha venido de afuera y estuvo, digamos, bien seguido, monitorizado, pero estuvimos en riesgo. Por consiguiente, como está esta situación del Delta, que por ahí está viniendo con gente que viene del extranjero, digamos que como que no podríamos estar en riesgo antes inclusive de Bahía Blanca, pero afortunadamente estamos en un momento de paz donde tenemos pocos casos activos, pocos pacientes internados, no tenemos pacientes graves y los que están internados están estables, y si bien tenemos un paciente en terapia intensiva, está por observación y por una terapéutica más activa de oxigenoterapia, pero no porque esté grave. Ninguno de los pacientes que tuvimos graves en terapia intensiva o ninguno de los pacientes que lamentablemente fallecieron tuvieron dos dosis de vacuna. Por eso siempre seguimos insistiendo en las dos dosis de vacuna. Bueno, acá digamos, los números son importantes, uno habla de 9.000 personas con la primera dosis, más de 5.000 con la segunda dosis. Ahora, ¿cómo está la intencionalidad de vacuna? Por acá estamos hablando de gente que está interesada en vacunarse. ¿Qué pasa con el resto de la gente que por ahí o no tomó la decisión, bueno, o hay gente que ya ha tomado la decisión de no vacunarse? Sí, la curva de intencionalidad, por suerte, fue increciendo. Al principio nadie se quería vacunar, había muchos temores. Yo creo que a la luz de la experiencia del camino recorrido, ya creo que no quedan dudas de que la vacuna es una alternativa muy buena y es la única que tenemos hoy como para poder prevenir formas graves y no llegar, digamos, a la situación crítica de terapia intensiva. La intencionalidad, de acuerdo que tenemos informado en el centro de vacunación, hasta el viernes hay gente con turno de aproximadamente de 250 hasta 300 personas para vacunarse todos los días, por lo que creo que eso es muy bueno y está bien de intención. De toda la gente que había tenido intención de vacuna, fue vacunado, digamos, en el 100%, por eso fuimos uno de los primeros partidos con tener la vacunación completa de la gente con intención. Pero cuando se analiza el número frío del total de la población sobre el vacunado, era muy baja. Sí, tenemos el 100% de la gente con intención, y eso es bueno, la gente que se quería vacunar accedió a la vacunación. Pero como situación epidemiológica para el partido, nosotros necesitaríamos tener más del 50% de la población con con una inmunidad de dos dosis de vacuna, y de esa forma nosotros podríamos estar un poco más tranquilos en que no vamos a tener pacientes de gravedad o más fallecimientos. Así que hoy tengo entendido, hasta lo que se nos informó, que ya este viernes tenemos programada segunda dosis de Sputnik. Hay 200 dosis que vendrían para Sputnik. Están los turnos asignados inclusive. Por supuesto que las vacunas no están acá y se informa que van a venir, están en la logística de distribución. Pero creo que estamos teniendo una oferta de vacuna que no podemos desperdiciar. Tenemos primera dosis, que es una vacunación espontánea, así que seguimos invitando a toda la población a que se vacune porque es la única herramienta que tenemos hoy para evitar una tercera ola, con una variable que ya se está reportando, da menos síntomas, es menos sintomática que las otras variables,
pero con más agravamiento, o sea, da casos más graves. Entonces los síntomas de inicio pasan un poco más desapercibidos. Para cuando presenta los síntomas bien claros, digamos como que ya la enfermedad está más avanzada y tiene más posibilidad de presentar formas más graves, y al ser menos sintomática, digamos lo que nosotros llamamos oligosintomática, también hace que la gente esté más desprevenida y eso aumenta la contagiosidad. Por consiguiente, tenemos que seguir usando todas las medidas de prevención que ya conocemos y vacunarnos con 2 dosis para ver si nos toca tener la enfermedad, al menos no llegar a las formas graves. Ahora, el hecho de que sean menos asintomáticos, esto genera más preocupación, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? En que lo ideal, y está a las claras de que la vacunación ayuda un montón, el desembarco de la variante Delta va a ser mucho más peligroso, porque hablan de que es 1000 veces más contagiosa que la que uno habitualmente conoce, lo cual va a generar un escenario bastante complejo, al momento que esto llegue a lo que es acá la región. Sí, nosotros tenemos una ventaja que la enfermedad empezó en otros continentes. Entonces, lo único que nos queda es ir mirando cuál fue la experiencia en otros lados y saber lo que nos va a esperar a nosotros. Y eso nos ayuda a prepararnos. La variable Delta es más peligrosa, da mayor mortalidad. Los lugares de Europa, los países de Europa que ya se habían liberado, que tienen vacunación completa, están volviendo a cerrar, están volviendo a tener métodos de barrera, están volviendo a tener epidemias, están volviendo a colapsar los servicios de salud. Por consiguiente, nosotros tenemos que esperar que nos puede volver a pasar lo mismo. Acá lo que tenemos que capitalizar es la posibilidad de ver lo que le está pasando a otro para prepararnos y por ahí tomar medidas preventivas. Y las únicas medidas preventivas, lamentablemente, que tenemos es seguir manteniendo las normas de distanciamiento y de higiene y la vacuna, porque eso sí se está demostrando que con 2 dosis de vacuna de cualquiera de las vacunas que están en el mercado, excepto las que se requieren de una sola dosis, la enfermedad no es grave, no tiene letalidad. Entonces, es la única forma, digamos, de no terminar en terapia intensiva o de que terminemos con la vida de nuestra gente. Así que es preocupante y nos preocupa el tema de la falta de síntomas. Por eso, en este partido que al ser chico podemos tomar otro tipo de medidas y salir a la prevención, la política del hisopado sigue siendo muy fuerte. Nosotros vamos a tratar de hisopar lo máximo que se pueda porque es la forma de hacer detecciones precoces. Entonces, al ser un partido chico, tenemos, a Dios gracias, el recurso. Somos de los primeros partidos que estamos haciendo el test acá de NeoKit, y aparte tenemos buena provisión de test rápido. Entonces, de esa forma también nosotros es como que salimos a la población para hacer una detección precoz. Así que se va a seguir hisopando con mucha intensidad como para poder hacer detecciones precoces y de esa forma, con los aislamientos, hacer, digamos, que tenga menos impacto la distribución del virus. Me pregunto más ahora sobre el tema económico. Hace un tiempo atrás, recuerdo cuando estuvieron en el programa Opiniones, junto con Noelia Bayer, realmente los números eran asombrosos en cuanto a lo que se invierte en el tema salud, ni hablar en plena pandemia. Este descenso de casos, lo que hablabas al principio, descienden los casos de internación, tanto en terapia como en el caso también del sector de COVID. De alguna manera debe haber alguna merma desde lo económico, pero evidentemente hay un gasto fijo que es lo que les permite a ustedes sostener en funcionamiento todo el sistema de salud en el distrito. Sí, en lo que es la inversión no descendió. ¿Por qué digo no descendió? Porque lo que habitualmente se toma como gasto, que es el gasto de salud, nosotros lo tomamos como inversión en salud, que es el gasto de las drogas y de lo que se usa para la atención del paciente. Digamos que tenemos un ejecutivo muy compenetrado con la salud de la población y en el seguir tomando medidas preventivas y de tener un sistema de salud fuerte de acá a futuro.
Así que si bien no estamos teniendo inversiones en drogas o de consumo, porque tenemos pacientes graves, estamos siguiendo con la inversión, aprovechando este parate de la enfermedad para hacer los reajustes de infraestructura, edilicia, en algún punto algún descanso para el personal que pueda tomarse algún grado de licencia, y estamos, digamos, con las inversiones del tomógrafo. Ya está prácticamente a techar el sector donde se va a instalar el tomógrafo. Ya se están terminando de firmar los pliegos para la compra de los elementos de diálisis, se están haciendo los contratos para los especialistas para diálisis, se está este crecimiento del hospital de hacer cosas nuevas, como ya se dijo varias veces, necesita capacitación que no tenemos porque son cosas nuevas, entonces no tenemos especialistas en estas cosas, así que tenemos que recurrir fuera del partido, así que como se capacitaron a las mucamas y ayer tuvo la entrega de los diplomas. Se han capacitado las enfermeras de terapia, se está capacitando ahora también el personal para la diálisis, se está capacitando a los profesionales médicos también para esto que se viene, se está invirtiendo en personal, porque el que haya un quirófano que ahora funcione para emergencias 24 horas es una inversión en recurso humano. Así que la inversión no ha cesado, la inversión desde salud va tomando distintos rumbos, pero sigue siendo constante. Hoy, al no tener el gasto en el paciente crítico, se está, digamos, invirtiendo en el recondicionamiento y en el reajuste del hospital, como para tener asegurado, digamos, una buena calidad de atención. Hablando de incorporación de profesionales bueno, recién hablabas vos de la parte tecnológica, ¿no? Hemos escuchado que, bueno, por ahí se estaba reclamando la posibilidad de un sector de neonatología. ¿Qué hay de cierto en esto digamos, si se estaba trabajando en ese sentido? Sí, oficialmente nosotros no tenemos presentado ningún proyecto, pero sí hemos escuchado que hay gente que se está movilizando como para la intención de neonatología. Nosotros no se ha intentado hacer una neonatología, estamos tratando de hacer crecer el hospital en las demandas más urgentes y emergentes, en las que podamos garantizar una atención integral dentro del partido sin que la población del partido tenga que salir. La neonatología no se plantea en la administración, porque la tasa de uso es muy baja. Para tener quien aporta un paciente de neonatología son los partos. Nosotros no tenemos una gran cantidad de partos en el partido, no tenemos una estructura para hacer partos, no somos una maternidad, así que todos los partos, la mayoría se hacen en Bahía Blanca o la zona, y sobre todo quien podría aportar un paciente en neonatología son los embarazos de alto riesgo, que acá el consultorio de alto riesgo ya programa ese tipo de partos en Bahía. Es un sistema que no colapsó nunca, en ningún lado, la neonatología. Como se verá, por suerte no es un servicio crítico. Y tenemos convenio con Coronel Suárez, que tiene una neonatología muy grande, muy bien armada, y tenemos convenido con Suárez la neonatología. Y también la tenemos en Bahía Blanca. Así que por eso no tenemos planteado una neonatología, porque realmente la inversión en recurso humano y tecnológico es muy grande y no tendríamos, digamos, una oferta de pacientes, no sería un servicio crítico. Recordar algunos números que tuvimos, de lo que habíamos estado hablando hoy fuera de cámara, que tuvimos 67 pacientes en nuestra terapia intensiva, de los cuales nuestra tasa de mortalidad fue del 35% aproximadamente. Y esto se dio no porque el virus tenga una baja mortalidad, sino que tuvimos la chance
de poder prestar una atención más integral por contar con una terapia intensiva en el partido, y pudimos dar otro tipo de atención anterior a la necesidad crítica. Por eso, con respecto a otras ciudades, estamos mejor. Eso se debió a que no estuvimos saturados. Estuvimos en algún momento al borde de la saturación, pero no estuvimos saturados. Así que lo que quiero decir es que necesitamos que la población se siga cuidando, se vacune, para que el recurso que tenemos pueda seguir siendo suficiente, podamos dar una buena atención y que la población de Torkins, digamos, pueda tener, como quien dice, entre comillas, un beneficio y un privilegio con respecto al general en la atención. Y agradecerles a ustedes por las oportunidades de poder llegar a la comunidad. Una más, ya abusamos del tiempo, cortita, ya sobre el cierre. Vemos y nos comentaba un poco el doctor Diego Herrera que se estaba avanzando en lo que era el reacondicionamiento del hogar convivencial que está frente, ubicado al hospital municipal. Digamos, eso se mantiene, obviamente, la idea de seguir acomodándolo como para, bueno, trasladar ciertos servicios a ese sector. Sí, seguimos en obras, y esto nos va a permitir a nosotros poder darle alojamiento a profesionales que vienen a cubrir guardias de fuera del partido, hacer consultorios, y por ahí mover un poco algo de lo administrativo como para poder hacer más funcional el edificio, que con esto de la pandemia y tuvimos que redistribuir varios lugares, tuvimos que duplicar servicios. Entonces se nos hizo chico el edificio, no porque sea chico, sino porque tuvimos que duplicar. Así que sí, con el hogar convivencial se sigue trabajando en el edificio, y esperamos no tener que usarlo demasiado, porque eso sería un desborde del hospital. Pero seguimos en eso, seguimos con las habilitaciones de todo el hospital, estamos, digamos, trabajando, y ya está todo el hospital, afortunadamente, en regla, de acuerdo a lo que marcan las leyes del ministerio. Así que eso parece una pavada, pero es una carga administrativa de tiempo, de inspecciones, de obra de infraestructura, de recondicionamiento, que no se ve, pero que hace a todo el trabajo que está desarrollando el personal del hospital.